Se me ve así en el chat. Bien, bien. Perfecto. Bueno, si oís ruidos de fondo es que hoy tengo a mis padres por ahí por casa y están haciendo cositas. Bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo directo de Amoneuro. Un año. Madre mía, ¿cómo estoy? Un mes después por fin lo hemos conseguido. Hemos conseguido hacer un nuevo directo. Hola, Generation 93. Muy buenas. Estoy terminando de comprobar sonido, comprobar volumen, comprobar otras cosas. ¿Qué tal? ¿Po bien? ¿Po bien? Estamos bien, estamos bien. Parece que últimamente se me alinean los astros de cosas buenas y esta semana tengo mucha intensidad de cositas, pero bien. Bien, yo creo que todas son buenas, así que nice. ¿Tú qué tal? Hidden Evolution 93, ¿cómo está usted? Hidden, ¿cómo te dicen? Hidden. Hi. Hay gente que te pone hi, que me hace mucha gracia porque es como hola en inglés y a mí me recuerda a eso, es una estupidez, pero en fin. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va todo en tu vida? A ver. Aquí. Decidme si va con mucho retraso o no, que no sé si va con mucho retraso o no. En teoría no debería de ir muy mal, ¿vale? Pero es que tengo la puerta medio cerrada, medio abierta. Y como esto va por wifi y tal, pues por si las flies. Porque como os digo, pues como no estoy sola hoy en casa, pues bueno. Pues hay más posibilidades de que haya ruidos, sonidos, X, llamémoslo X, factores X en el mundo. Entonces, mira, voy a intentar poner aquí el micro, así, a ver si se me oye mejor todavía. Y me lo pongo como más próximo a así como los cantantes, ¿no? Más cerquita de los labios, de la boquita, para hablar mejor. Y bueno, pues os aprovecho a hacer un poco de spam así al principio, mientras viene la gente un poquito. Os digo, directo, como decíamos, hace un mes que no hacemos directo, casi prácticamente. Entonces, primero que nada, pediros perdón como siempre, porque tardo mucho en hacerlos, pero, he estado escribiendo cositas para Ciencia Red y la revista Cuo, a ver si terminan de salir. He escrito también al Colegio Oficial de Biólogos, como creo que ya os dije, para ver si acabamos publicando alguna cosita más. He estado trabajando en Blogger, que por cierto, hoy tenéis una publicación nueva en Blogger, porque este mes hacíamos un año de Blogger y por tanto hoy había publicación en Blogger, para que vayáis y la cotilléis. Y hay otra programada todavía para el martes próximo y luego ya habrá, pues como todos los meses, unas cuantas cada mes y poquito a poco iremos llegando. También estoy trabajando en el tema del especial de los 500 suscriptores. Me ha salido como unos 4 vídeos estimativamente, así que todavía me queda montar el audio con el vídeo, ¿vale? Es el último paso y renderizar y ya terminar de crear el vídeo como tal, pero bueno, estoy ahí un poco en el proceso de la creación todavía. ¿Y qué más? ¿Qué más os tengo que contar? Pues nada, pues que vamos al lío, ¿no? Que hay mucho que aprender, mucho que leer. ¡Voilà! Por cierto que me he molestado en intentar toquetear esto un poco para ponerlo más nice para los directos, ¿no? He puesto por ahí el logo, aquí abajo. He puesto lo de las famosas metas de seguidores y estas cosillas. Bueno, yo no tengo unas grandes y remotas metas, pero pues por aquello de que vamos subiendo y ya vamos por 25, estamos en la mitad de los 50 seguidores, que si no me equivoco es el límite de esto junto con otras condiciones, pues para llegar a que se pueda empezar a suscribir la gente y tal, que yo creo que cuando eso ocurra a Gambrinus le va a dar algo, porque entonces podrá empezar a escribirme cosas y podrá empezar a hacer locuras y ya se me convertirá en un super moderador a lo loco y apasionado, como a él le gusta ser, y yo encantada de la vida.
Y he puesto un poquito más grande el chat para que así, pues me he dado cuenta que los vídeos de YouTube a veces no se veía muy bien. Entonces, bueno, pues como luego acaba en YouTube, subido para que no se pierda del todo lo que hemos hecho, pues guay. Y en la cajita que veis ahí vacía es por alertas que, pues, según vaya subiendo número de seguidores o una raid o lo que sea, pues también se verá ahí. Más o menos. Estoy probando modalidades. Dicho todo esto, y mientras Haydn me contesta qué tal está él, os comento todo lo que ya os he puesto, yo creo que al día de la vida. Así que eso, que os vayáis al blogger, que hoy está en el blogger publicación nueva. Tan, 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 tan. Y proseguimos con un maravilloso libro que ya empezamos hace un mes, que estuvimos ahí on fire, leyendo y descubriendo mucho de la vida de la maravillosa Marie Curie. Sí, María Skłodowska-Curie. Y ya entonces estábamos también con todo el tema en la actualidad de guerra Ucrania-Rusia. Todavía seguimos ahí, aunque no parezca. Madre mía de mi vida. ¿Qué nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener tanto que hablar y que podríamos hablar tanto de Polonia, a su vez, el país madre de esta maravillosa mujer? Entonces, lo dicho, vamos a seguir leyendo la vida de Madame Curie porque lo dejamos de hecho precisamente en el apartado, después de haber hablado un poco de cómo descubrió el radio, de todas estas cosas, llegamos justo al apartado del legado de una vida. Y eran como 40 hojas y yo os dije, bueno, ya este es el momento de parar porque a mí no me dan los ojos ya. Entonces vamos a proseguir con esta parte, ¿vale? Como siempre, os leo el libro, intento leeros y tal en el chat, por supuesto. Y si no lo podéis ver ahora o podéis ver solo un cachito y luego no, pues no os preocupéis porque luego esto se queda aquí 14 días para que lo podáis ver y cuando ya hayan pasado esos 14 días no pasa absolutamente nada porque luego lo podéis ver en YouTube, que para eso lo subo yo ahí, para que también lo tengáis ahí. O sea, aquí no os perdéis nada, no preocuparse. Dicho eso, empezamos con la lectura de hoy. Y por supuesto, cualquier cosa que queráis que comentemos, como cuentas secundarias del Chocas, yo que sé, cualquier cosa, también se puede comentar. No hay problema. No problema. Empiezo. El legado de una vida. Poner a salvo la reserva de radio. El radio podría ser útil en caso de necesidad. Lo tenía en Rue Cuvier y decidió ponerlo a salvo. Para ello lo llevó en tren en una bolsa, bien protegido de hecho, con 20 kilos de plomo, que cargó y que apenas acarreaba. Yves lo explica así. Burdeos está invadido por los franceses. Los mozos, los taxis y las habitaciones en los hoteles son difíciles de encontrar. Al anochecer, Maggie se halla aún en la plaza de la estación, cerca de un fardo que no tiene fuerzas para trasladar. Deberá permanecer hasta el día siguiente montando la guardia junto a esa caja que vale más de 1 millón de francos. No, un empleado de un ministerio la descubre y va en su auxilio. Este salvador le facilita una habitación en una casa particular. El gramo de radium, que pesa 20 kilos, queda a salvo. Al día siguiente lo depositó en un banco de Burdeos. La directora del servicio de los rayos X. Pues sí, puesto que Marie Curie no había perdido su capacidad organizativa en sus primeros días, se convirtió en la directora del servicio de rayos X de la Cruz Roja en aquellos momentos de la guerra. No era su especialidad, pero conocía a la perfección, por lo menos, si el radio no podía ser útil durante la guerra, ella asumiría el papel de especialista en rayos X. Para ello, reunió todos los aparatos existentes en los laboratorios y hospitales e ideó una serie de unidades de rayos X que pudieran transportarse en un vehículo y que debían funcionar gracias a un dínamo que producía la corriente. Esos aparatos tendrían una movilidad importante, puesto que en lugar de permanecer en un lugar, podrían llevarse de un hospital a otro para que se les sacara así el máximo provecho y más en una guerra. Los rayos X podían ser de gran ayuda si permitían localizar las balas alojadas en el cuerpo de los soldados y civiles afectados. Velar por las vidas humanas fue una de las tareas y legados que nos dejó Marie Curie, y es que este nuevo sistema permitía ir a los frentes de combate y acelerar las curaciones en los propios servicios sanitarios de campaña. Marie reconoció el terreno e inició con impulso su carrera. En algunas horas realizó el inventario de los aparatos que existían en los laboratorios de la universidad.
emprendido así el suyo e hizo una ronda de visitas a los constructores. Todo el material de rayos X que podía utilizarse se reunió y se distribuyó en los hospitales de la región parisiense, y se reclutó así a los benévolos manipuladores entre los profesores, los ingenieros y los hombres de ciencia. En un automóvil ordinario dispuso un aparato completo de Röntgen y una dínamo que, accionada por el motor de un propio coche, producía la corriente necesaria. Este puesto móvil completo, de hecho, circuló de hospital en hospital en agosto de 1974, y con ese único coche aseguró el examen de los heridos evacuados en París durante la batalla del Marne. Tuvo una gran clarividencia al intuir que cualquier servicio sanitario que se pudiera prestar sería poco por el desastre que supondría la guerra, ya que había afectado a los ciudadanos franceses y a ella previamente en su vida, como ya hemos hablado en los directos anteriores, en Polonia. Poner ese servicio en marcha a escala militar y durante el desarrollo de una guerra requería mucho coraje, tenacidad y dinero, y Madame Curie no dudó en pedir la colaboración económica a la poderosa sociedad francesa. Pero esta vez no iba a destinarse hacia la ciencia, sino a la salvación de vidas humanas y a la mitigación de las heridas de tantos combatientes y civiles que se veían afectados por este conflicto. Y también tomó prestado su servicio con la promesa de que serían devueltos cuando finalizara la contienda. Esos vehículos los adquirían como unidades móviles, un teléfono o una puesto de radiología, por tanto, Marie Curie, que preparaba su coche e introducía en él los aparatos y a trabajar. Madame Curie es prácticamente el lugar como sala de la radiología, reúne las piezas montables y se desenrolla el cable para así el aparato de la y entra por tanto el coche. Una señal al chofer y se pone en marcha el dinamo. Y Marie comprueba la intensidad de la corriente, los heridos para la pantalla radioscópica, por las manos, los guantes y las de protección y los lápices especiales para los hilos de plomo que sirven para realizar los proyectiles. Comienza así el triple desfile. Irene e Yves, que regresaron a París como unas hijas de Marie Curie a principios de octubre, Irene se inscribió en el sanitario para poder ayudar a su fue la primera unidad de rayos X móvil que ya estaba dispuesta a ser utilizada. Y durante los 4 años que duró la guerra, Marie consiguió organizar así 2 instalaciones de rayos X. El 1 de noviembre, ella y su hija se desplazaron al frente de Berlín en su primer vehículo tecnológico. Y finalmente, la capacidad organizadora de hecho en una práctica de escenas desgarradoras que nunca ninguna de las dos, y que las unimos como madre e hija y como científicas. La formación de los voluntarios hacia la en aprender y también en entrarse en el estudio de anatomía médica, además de la falta de personal médico y sanitario que también hay programas de formación técnica de radiología con la señora Lenin. La falta de preocupaba especialmente a Marie Curie, puesto que fundar una enseñanza de radiólogos enfermeras en el Instituto de Radiología en el primer curso. Definiciones teóricas sobre la actividad de así como ejercicios prácticos del estudio de anatomía, y los profesores fueron principalmente Marie Curie y una entrenadora de cultura de la Klein. Un servicio estimable, sin embargo, de propuestas científicas de 1918. Una de sus tareas fue la formación de voluntarios presos en instalaciones del Instituto de Radiología, y la mayoría de ellos fueron mujeres que pudieron y en los frentes de guerra. Este servicio, según sus profesores, fue una ayuda más de 1 millón de heridos, consiguió recuperar así la seguridad de Marie Curie, y no solo eso, sino que en esta época, entre Madame Curie y su hija Irene, se estableció la relación de idioma mixta. Que a los 17 años su madre responsabilizaba en el cuidado de Yves, su hermana menor, mientras estuvieron separadas. Con ella cuando inició las bases de útil a su país de adopción. Irene a la misma inquietud de su madre por el servir a ella. Esto investigó en una pequeña una primera vez de conflicto con el que no se
las líneas. Y te cuenta en este momento, el enemigo parece la parte de la resistencia, confianza, emociones y confianza. Hay problemas difíciles, joven Fernández Chabanas. Se trabajar para el presente, trabajar para el futuro. Cuando la guerra hay cuánta gente para entonces será necesario reemplazarla y será necesario reestructurar esa instancia. Estudia física, matemáticas lo mejor que dos casi tan grandes científicos de Irene crecieron al cuidado de su abuelo y la soledad del doctor Almonte fue por la primera nieta y la su vida desde ese momento. Por parte de la abuelo siempre estaba presente. El abuelo la había cuidado con las frecuentes ausencias de su madre que influyó también en la personalidad de Ellen Wood. La relación de confianza que se había reflejado claramente aquí se convirtió en la genia de Maggie Wood. Hacía y utiliza Maggie y alegría para sus hijas. Su infancia hubiera sido ahogada por el luto. Para las niñas el abuelo es más que la madre. Siempre ausente de la casa y siempre laborativo cuyo nombre es eterno soy. Compañero de todos es un maestro. Todo eso es su abuelo. Y demasiado todavía que se crea entre ella y su abuelo una verdadera intimidad por lo que como es una amiga incomparable de la mayor, una niña y decidida, no se puede ni siquiera en la historia natural ni en la botánica o con entusiasmo los escritos del grupo. Se pierde durante el verano para instructivas de las escenas que parece su estilo exquisito, porque así intelectual de manera decisiva. Así no trabajaremos y en para paliar los desastres humanos que producen juntos preparando las instalaciones de Instituto del Rey y se separan las comunicaciones por entre ellas. Y así la colaboradora de Madame Curie. Era muy joven, no poseía ni la gracia ni la percepción de su madre, pero iba a aprender mucho de ella en estos años. Había percepción de la de ella y ahora podía rehacerse de esa carencia al trabajar juntas. Para traer su presencia, había recurrido incluso a la tirana. Y también lo recordaba. Era una pequeña de esta a la madre y estaba, de hecho, muy mal, se opone de pequeña. Durante el invierno, Marie, a través de arriba abajo, para conseguir manzanas o plátanos, conscientemente se indignaba. En vez de hija asiste a producir una perfecta comunión científica. Pues la señora de los amigos también venía acompañada. Todo su patrimonio fue accidentado como préstamo de guerra al Estado francés. Esto también fue Maggie Curie. Poco a poco perdiéndose sin nada. De hecho, son las medallas que en el banco no quiso canjearle por dinero. También tenía en su mente a sus más cercanos amigos y colaboradores, como Jean Perrin, trabajaba asimismo en un vehículo radiológico, o Paul Langevin, era sargento en un batallón de reconocimiento, y luego pasó a la dirección de submarinos. André de Bernier, que era a cabo de la infantería, y cuando le licenciaron pasó a encargarse de los servicios químicos del ejército. Su colaborador polaco preferido, que era Jan Davins, quien había por desgracia muerto. Muchos científicos y hombres de bien desaparecieron durante esta cruel guerra. Para ellos siempre tendría un pensamiento. La guerra había terminado cuando Madame Curie llevaba una vida ya sin descanso y atendía al servicio móvil de radiología, se encargaba de asistir a los heridos y hacer las placas de rayos X, preparaba a los técnicos en radiología que después iban al frente y luchaban además en acciones de colaboración de otros como Bélgica, Italia y Estados Unidos, y seguían dirigiendo no obstante su propio laboratorio. Además, expuesta a los rayos X y a la radio y tenía por su propia familia en Polonia, de la que no tenía noticias muy a menudo debido a las causas de la guerra. Ello había que sumar los miles de muertos y heridos que había visto en todas las situaciones posibles. Así que el dolor humano ensombrecería su vida durante muchos años. El 11 de septiembre de 1918 se anunció el armisticio. La alegría era algarabía y rompieron por primera vez en 4 años en París, por lo que Marie se encontró corriendo con altísimos franceses para colocar la bandera francesa en su laboratorio y podía empezar así a hacer proyectos para el futuro, pues la guerra ya había terminado, pero el país estaba completamente
sin recursos que destinar a la investigación. Las fortunas personales se habían sido precisamente gastadas en la guerra y muchos de los científicos y colaboradores no volverían ya debido a las pérdidas por esta guerra. Curie había empeñado todo su dinero en una causa justa que era combatir la guerra. Ahora no podía contar ni con la ayuda del Estado ni con la de los particulares para poner en marcha el imperio durante 4 años. Solo había servido para el aprendizaje de voluntarios del servicio radiológico. La tarea de preparar gente para el servicio radiológico la serviría, de hecho, desarrollando hasta el año 1920 y publicó un libro sobre sus experiencias llamado Radiología y Guerra. Empezaba así el difícil periodo de la posguerra. Las relaciones entre los científicos de los diferentes países enfrentados en la guerra debían reanudarse y la humanidad necesitaba así de ese esfuerzo. Así lo explica Yves, que decía que se reanudan las relaciones entre los hombres de ciencia de los países vencedores y vencidos. Madame Curie pone una sincera voluntad en olvidar las recientes luchas y no obstante evita las manifestaciones prematuras de fraternidad y entusiasmo a las cuales se entregan algunos de sus colegas más rápidamente. Los olvidos de la patria adoptiva. Y el importante papel que jugaron y desarrollaron Marie Curie durante estos años de conflicto pasan en cierto modo al olvido, puesto que su hija, Yves, su madre, como bien dijo, no recibió ningún tipo de agradecimiento a pesar de habérselo ganado con su ayuda a Francia. Años atrás rehusó, como más tarde rehusaría de nuevo, la Legión de Honor, pero sus íntimos saben que si en 1918 hubiera sido propuesta para el grado de caballero, a título militar, hubiera aceptado ese galardón. En el olvido quedaban así su dinero cedido al Estado francés, su organización de los servicios de rayos X, la dedicación a miles de heridos atendidos durante días y días y su entrega en cuerpo y alma a paliar en los posibles los horrores de la guerra. Marie se lo tomaba todo en serio. Justo hubiera sido que a la llegada de la paz el país le atribuyera al menos un poco de gratitud. Relata también que esta ligera derogación de principios le fue ahorrada, puesto que muchas mujeres recibieron condecoraciones. Mi no tuvo nada. Una semana después, el papel que ella interpretó durante el gran drama se borra de todas las memorias y a pesar de sus servicios excepcionales, nadie piensa en colocar una pequeña cruz de soldado sobre el vestido de la señora Curie. Marie, que volvía a tomarse un descanso del verano, de hecho en el año 1919 su cabello desde hacía mucho tiempo era ya de color más blanco, con las canas. Sus hijas habían crecido, puesto que ya había cumplido ya hasta 21 años y ya tenía definido cuál iba a ser su futuro, sería profesora de física y seguiría los pasos de sus padres. Quería continuar con el estudio de la radio y era una hermosa muchacha de ojos verdes, tímida y retraída como Madame Curie. Iba a continuar la labor que su admirada madre había iniciado. La difícil edad de una adolescente que tuvo que vivir Yves, puesto que era una adolescente todavía cuando su hermana ya tenía estos 21 años, tenía las aptitudes musicales y literarias, pero no encontraba 100% de satisfacción, puesto que estaba en esa edad difícil que es la adolescencia. Guapa, coqueta y se preocupaba incluso de su imagen, al contrario que su hermana y su madre, si bien era fácil de carácter y mucho más accesible personalmente que su hermana Irene, las siguientes líneas las escribió la propia Yves a propósito de su hermana y de ella misma. La experiencia personal de Marie y el ejemplo feliz de Irene le hacen creer con excesiva facilidad que las dos hijas se orientarán cómodamente en el laberinto de la vida. Está desconcertada por las angustias y los cambios de criterio de Yves y un notable respeto al libre albedrío de sus hijas y una sobreexcitación de su talento que las contiene para ejercer su autoridad sobre el adolescente. Concede así toda clase de libertad a ser por la duda y que hubiera tenido necesidad de obedecer firmes indicaciones. ¿Cómo podría advertir su error Maggie, a quien un infalible instinto genial ha llevado hacia su exacto destino a través de inmensos obstáculos? Hasta el último día de su vida, su ternura velará sobre las dos hijas tan distintas que han dado a luz, pero que sin señalar jamás entre ellas una preferencia. Hombre, hola Chanchi, muy buenas. Chanchi, crack. ¿Qué tal, Chanchi? ¿Cómo te va? Sí, os sigo leyendo un poquito de la biografía de Marie Curie. ¿Qué tal, Chanchi? ¿Cómo te va la vida? Y precisamente por ser un poco diferente de su hermana y de su madre, se convertiría en el miembro de la familia que ponía los pies en la tierra y también en los sueños. Si el hogar de Marie se hizo algo acogedor fue gracias a Yves, porque si Marie conversaba de algo que no fuera de la ciencia, se lo tenía que comentar a su propia hija Yves.
Y si alguien cuidó por encima de toda la madre, pues fue Eve. Porque Madame Curie se horrorizaba con los progresos de la moda y el camino banal que tomaba la juventud, pero no obstante, a Eve ya adulta le dijo en una ocasión: oh querida, qué tacones más hermosos. Más horrorosos, perdón. No conseguirías hacerme creer que las mujeres están hechas para caminar sobre esos zancos. Pero qué moda es esa de desnudar la espalda de los vestidos. La parte de delante todavía es soportable, pero estos kilómetros de espalda desnuda, primero, es indecente. Segundo, que corres el riesgo de una pleuresía. Y tercero, es feo. El tercer argumento debería impresionarte más que los dos anteriores. Aparte de estos defectos, tu vestido es bonito, pero vistes demasiado a menudo de negro y el negro no es para tu edad. Todo eso le dijo. Ay, Ena. Te acabo de hacer host. Oh. Muchas thank you. Muchas thank you. No me he salido porque no me sale. Oye. Jo, bueno, pues muchas thank you. Bienvenido a ti, Aniki, cotillando cosas de paleontología. Ala, ahí estamos. Para que luego digan que los hombres no pueden hacer varias cosas a la vez. Toma, 3 cosas. Para mí es una gran riqueza. Su madre hubiera deseado para ella un doctorado en medicina, ¿vale? Para ir. Oye, mi Olivia y la cocina de Chanchi. Su madre hubiera deseado para ella un doctorado en medicina, como decimos, ¿vale? Para ir, que nunca llegó y si ni siquiera se lo planteó. Sus dotes eran mucho más provechosos en el campo de la música y las letras, y Madame Curie, que tenía como en tantas otras cosas sus sueños, pero jamás tuvo la osadía de imponer ninguno a sus hijas. Como madre hubiera trazado esos dos seres que tanto querían, no las hubiese obligado nunca a hacer algo que no quisieran. Y sus dos hijas, que eran tan más y tan distintas entre sí, como decimos, no obstante, como madre, desde una infancia, nunca les levantó la voz ni nada parecido. De hecho, les escribió a punto de cumplir sus 52 años estas líneas el 3 de septiembre de 1919. Pienso a menudo en el año de trabajo que se abre entre nosotras. Pienso también en cada una de vosotras y en lo que es de dulzura, de alegría y de preocupaciones. Para mí sois en realidad una gran riqueza y deseo que la vida me reserve aún algunos años felices de existencia a vuestro lado. De hecho, la Fundación Curie, que llegó un poquito después, fue Madame Curie quien solo tenía las paredes del laboratorio como lugar de asilo. El hacerlo realidad era muy costoso, ¿vale? La Fundación Curie no había posibilidades, pero una ayuda llegó cuando el barón Henry de Rothschild inició y financió una parte de la Fundación Curie destinada al desarrollo de la radioterapia con efectos médicos, la operación así, por tanto, del cáncer, del principio de esto, ¿no? Pero y seguía sin disponer de dinero para invertir en su propio laboratorio, así que no existe tampoco suministro de radio. Las pocas empresas que se habían dedicado a la producción de radio antes de la guerra habían desaparecido, y así un acontecimiento cambió la situación, puesto que Manrique había rechazado siempre entrevistas no relacionadas con los aspectos técnicos de su ciencia. La prensa le había dado ya demasiado dolor y había demasiado su vida. Sin embargo, la periodista estadounidense Martin Melanie de la revista The Nature recibió la misma respuesta. Y no recibe a la representante de la prensa. El rostro así más triste que jamás se haya visto, en este caso era por Mrs. Melanie, que cuando describió a Madame Curie lo hizo con esta frase, ¿no? Era esposa de William Brown Melanie, del que no se dio por vencida, ¿no? Porque Maggie Curie le dijo eso, pues no se dio por vencida. Y la recibía un día de mayo al final, en 1920, y dieron una entrevista entre ambas, ¿no? Maggie Melanie y Maggie Curie. Se abrió así la puerta y apareció una señora pálida y tímida, con el rostro más triste que jamás haya visto. Llevaba un vestido negro de algodón, su figura magnífica, paciente y dulce, tenía la expresión ausente y desprendida de los seres dedicados al estudio. Repentinamente tuve la impresión de ser una intrusa en su casa. Mi timidez todavía se hizo mayor que la de Madame Curie, si es que cabe, y hacía 20 años que yo era una reportera profesional y no me atrevía a hacer una sola pregunta a esa mujer indefensa, vestida de negro, e intenté explicar que las estadounidenses se interesaban por su gran obra, porque intenté excusarme por mi indiscreción y para calmarle la señora Curie habló de América. Ay, Edna.
Ay, muchas gracias, Gaby, por las promos a Hidden Evolution y a la cocina de Sanji. A Hidden Evolution le podéis ver que os trae directives con turismo últimamente, pero también os tenéis un coro, tenéis un montón de cosas súper guays, así como pequeño inciso a la lectura. Y también tenemos a la cocina de Sanji, que ya sabéis que hacen cosillas de divulgación y también juegan mucho a Pokémon, así que nice. Se me escucha un poco recortada. No me extraña, porque me han dado la puerta. Permitidme un momento, a ver si lo solucionamos. Wait a minute. A ver ahora, a ver si ahora lo hemos recuperado. Hemos recuperado en el recortamiento. A ver si hay algo aquí que no está bien conectado, que lo he tocado sin querer. ¿No? ¿Tú todo bien? Vosotros decirme. Bueno, lo que decía, que muchas gracias a Gambri por, por esas promos. Que no sé si eso se ha oído o no. Perfecto. Prosigo. Bueno, pues la entrevista entre estas dos mujeres no tenía desperdicio. Y literalmente después de un acercamiento y una delicada corriente de simpatía que se abrió entre ambas, Maggie informó a Melanie que su país poseía hasta 50 gramos de radio, 4 en Baltimore, 6 en Denver, 7 en Nueva York y que Francia solo conservaba uno. Justo en ese mismo laboratorio en el que se celebraba el encuentro de ambas mujeres, mi laboratorio posee un poco más de 1 gramo de radio. ¿Usted no tiene más que 1 gramo de radio? ¿Yo? Jo, yo no tengo nada en absoluto. Ese gramo pertenece a mi laboratorio. Le hablé de la patente, de los beneficios que deberían haber hecho de ella una mujer riquísima. Apaciblemente me contestó que el radium no debe enriquecer a nadie. Es un elemento que pertenece a todo el mundo. Así pues, Maggie Woolley siempre se enorgulleció cada vez más de que tenía la oportunidad de hacerlo saber que jamás había ganado un franco a costa del radio. Se negó rotundamente durante toda su vida a patentarlo, y en esto era, de hecho, igual que Röntgen, puesto quien tampoco patentaría de hecho los rayos X, y la investigación no debería tener por tanto fines lucrativos, según dijeron ambos. Aquí continuó exponiéndole de hecho a Melanie que parte de ese gramo de radio que ella poseía se estaba utilizando en el tratamiento del cáncer. Supo así de las carencias del laboratorio que pediría a usted, le preguntó a Maggie Curie. Y la respuesta de ella fue: tengo necesidad de 1 gramo de radium para poder continuar mis investigaciones, pero no puedo comprarlo y el radium es demasiado caro, por lo menos para mi bolsillo. Maggie hubiera pedido créditos, pero la situación después de la guerra estaba tan difícil que ese préstamo no hubiese sido para investigar, hubiera sido un suicidio, de hecho, porque las arcas del Estado estaban ya lo suficientemente vacías, y hubiera podido así acudir hasta la alta sociedad y haber pedido un préstamo, pero también hubiese sido lo mismo. Los principios de la posguerra fueron bastante duros, y por tanto el proyecto de los rayos X, que como decía antes lo llevaron a cabo con este científico que apoyó muy claramente, eh, el no patentarlo, igual que Maggie Curie, fueron los que permitieron que se salvaran tantísimas vidas. O sea, es impresionante. Em, Total, que a Meloni esto le sorprende mucho, y en su domicilio de como respuesta a la tarea de escribir un simple reportaje periodístico, en principio, decidió iniciar así en realidad una ambiciosa campaña que apoyaba con un plan publicitario para que así apoyaran y dieran radio y sustento, ¿no?, a la labor investigadora que llevaba Madame Curie. Meloni creyó que podría obtener así esos recursos económicos en las mujeres millonarias estadounidenses que de buen grado financiarían la compra de 1 gramo de radio
cuyo precio era de $100.000. Pero Melanie solo le pedía a Maggie que a cambio fuera a recoger ese gramo de radio personalmente y que accediera a que se publicara una serie de reportajes sobre ella y una biografía escrita de la propia Madame Curie, cuyo contrato debía pactarse con la editorial que mejor pagara por el escrito y, por supuesto, medio estando ella de por medio para que confiara en el proceso. Todos esos rendimientos se cederían a Maggie Curie para que los utilizara como ella dispusiera, ¿vale? Para que los invirtiera en ciencia. A su regreso a Nueva York intentaría así persuadir hasta 10 mujeres millonarias para que cada una de ellas entregue hasta $10.000 para comprar ese gramo de radio que les hacía falta. ¿Para qué buscar 10 mujeres ricas? ¿Por qué no se organiza una suscripción entre las mujeres de América pobres y ricas? Nada es imposible en Estados Unidos. La señora Melanie crea así un comité y lanza luego en todos esos pueblos del mundo la campaña nacional Maggie Curie Radio Phone. Y apenas ha transcurrido de eso el año de su visita a la mujer vestida de negro, a lo que fue nuestra queridísima Maggie Curie, y plantea así sus inquietudes a todas las mujeres y va haciendo un poco campaña para poder apoyarla, ¿no? Había sido avisada de que su gramo de radio estaba ya a su disposición en América en el año 1921. En abril a Maggie Curie se le dice, ya tienes tu gramo de radio, y que se le entregaría al mismo presidente de los Estados Unidos en persona. En Francia, que también habían expectaciones sobre ese viaje de Madame Curie a América, se hablaba e informaba del tema de las recepciones a las que asistiría ese presidente de Estados Unidos. No es miembro de la Academia de las Ciencias, no tiene legión de honor, es una mujer, bla, 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 mil cosas de que no me parece bien que ella la reciban, ¿no? Así pues, rápidamente en Francia se intentó reparar semejantes descuidos y hacer los honores para que Marie Curie fuera como súper reconocida y que Francia quería muchísimo, claro. Y luego se le dan fuera de América, en cualquier caso en su propio país, y en el transcurso de pocos días, antes de que su viaje fuera un hecho, que se concedió de hecho los siguientes títulos: la Cruz de la Legión de Honor, y Marie Curie decidió rechazarla por segunda vez. Hay quien tachó de hecho a Marie Curie de orgullosa o arrogante. Sin embargo, era coherente con sus principios. La Legión de Honor no significaba nada para ella, si solo era un trámite formal para que pudiera hablarse de ello en América. ¿Era ese orgullo? Pues a lo mejor sí, pero mira, también tenía la mujer su derecho. ¿Para qué nos vamos a engañar? Viajó en barco rumbo a América junto a sus dos hijas, Aileen y Aif, y el 10 de mayo de 1921 escribía las siguientes palabras a su amiga Henriette Perrin, que decía: he encontrado a bordo su amable carta. Me ha hecho mucho bien, pues no sin una pensión he abandonado Francia para este lejano viaje, tampoco de acuerdo con mis gustos y mis costumbres. No me ha gustado la travesía, el mar se ha mostrado lúgubre, sombrío y agitado. No obstante, aunque no estoy enferma, me he sentido un poco aturdida y mis hijas parecen muy contentas. Así que la señora Meloni, que viaja con nosotros, hace lo que puede para distraerlas y porque al final disfrutemos de este trayecto. La multitud que estaba esperando entonces en el muelle de Nueva York, donde llegaron, y la llamaron de hecho a Maggie Curie, la bienhechora de la raza humana, como la calificaron de hecho los diarios de aquella época, debieron llegar con sus hijas, ¿no? Y Pierre Curie tuvieron ante sus ojos, de hecho, el significado real de lo que su madre despertaba, ¿no? Es la primera vez que fueron conscientes sus hijas de cuán importante era su madre en el mundo. No solo como científica, sino el cariño del pueblo que a esa mujer tan tímida que todo el día estaba en el laboratorio, pues como que en el fondo la respetaban y la adoraban mucho, ¿no? Durante los días de su estancia en América, Maggie fue honrada con innumerables nombramientos, medallas, títulos, doctorados, honores. Y el 20 de mayo de 1921, en Washington, el presidente Warren G. Harding, que ostentó la presidencia de Estados Unidos entre 1921 y 1923, hizo entrega a Madame Curie de un cofrecillo simbólico que representaba un gramo de radio, solamente custodiado en la fábrica, y una pequeña llave de oro que lo abría. Los días fueron agotadores, pero Madame Curie acabó exhausta y casi enferma de hecho de tanto ajetreo. No obstante, todos estos actos oficiales permitieron así que millares de seres que admiraban a esta cara maravillosísima Maggie Curie sentiría así inmediatamente la simpatía por la mujercita tímida, como la definieron, y la ilustre figura científica sobriamente vestida que reflejaba ella. Hay que modificar, por tanto, un acta, y es que solo una objeción puso Madame Curie en
Unidos de todo lo que la pobre aceptó hacer. Cuando el presidente Harding le hizo entrega del gramo de radio, iba acompañado de un pergamino en el que se reconocía la cesión del radio a Marie Curie. Ese pergamino había sido sometido a la aprobación de la científica la noche anterior y era Marie, y fue su amiga Melanie, ¿no?, quien se encargaba de hacerlo. Hay que modificar esta acta. Dijo, el radium que me ofrece Estados Unidos debe pertenecer para siempre, a la ciencia. Mientras viva lo usaré yo, desde luego, únicamente en trabajos científicos. Pero si dejamos las cosas en este estado, el radium después de mi muerte se convertiría en un patrimonio de personas particulares, como por ejemplo de mis hijas. Esto es imposible. Yo deseo hacer donación de él a mi laboratorio. ¿Puede usted llamar a un notario? Pero claro, si a usted le parece, nos ocuparemos de estas formalidades la próxima semana. No, la semana que viene no. Mañana tampoco. Esta noche el acta de donación va a entrar en vigor y yo no puedo morirme dentro de unas horas. Así que como yo igual me muero dentro de unas horas, aquí chimpú, arreglarlo ya. Así pues, el deseado regreso a casa fue el 17 de junio y la familia Curie tomó de nuevo un barco de regreso hasta Francia. Y Yves Curie lo plasmó así: una Madame Curie altiva, enriquecida con sus descubrimientos científicos, hubiera provocado en Estados Unidos curiosidad, pero no hubiera suscitado esta ternura colectiva con la que se hizo mi madre. Por encima del personaje científico asustado, los estadounidenses aclamaban una actitud ante la vida que les emocionaba, el desprecio de la ganancia, la devoción de la pasión intelectual y el gusto del servicio. Madame Curie había desfallecido durante su estancia en América en 2 ocasiones y su salud era un poco preocupante, por lo que en la vuelta hacia su casa también la estuvieron vigilando. En noviembre de 1920 había escrito a su hermana Bronia que literalmente ponía: mis mayores molestias proceden de mis ojos y de mis oídos. Mis ojos están muy débiles y ya no se puede remediar. En cuanto a los oídos, me persigue un zumbido casi continuo, a menudo muy intenso. Ello me inquieta mucho. Seguramente es el radium lo que me ha producido todo esto, pero no se puede afirmar con exactitud. Estas son mis penas. No se lo digas a nadie, sobre todo para que no circule el rumor. Y ahora hablemos de otra cosa. Esas sombras que impedían su visión le hacían temer en lo más profundo de su ser, pues se veía impedida a causa de la ceguera, poco a poco, que se iba acechando en sus ojos. Su vista era parte de su vida, sus números, sus probetas, su laboratorio y sus gastos. Y sobre todo, lo que más deseaba era que nadie se enterara de cómo respondía esto a su salud. Asimismo, al llegar a París, solo 3 personas estaban esperándolas: a toda la familia Curie. Tras regresar a Francia, Marie Curie escribió algunas breves notas de lo que había vivido. Entre ellas se decía, de hecho, muchos de mis amigos afirman, no sin cabeza, ¿no?, razonables y aceptables. Si Pierre Curie y yo hubiéramos garantizado nuestros derechos, habríamos adquirido los medios financieros necesarios para la creación de un instituto de radium satisfactorio, evitando así todos los obstáculos que han sido una desventaja para los dos y que siguen siéndolo todavía para mí. No obstante, mantengo la convicción de que nosotros teníamos razón. La humanidad evidentemente necesita el radium y los hombres prácticos que sacan el máximo de su trabajo, y sin olvidar de hecho el bien general, nos ha permitido tener una guerra con rayos X y con radium para todos, siendo absolutamente público, para la gente, para la sociedad. Sin duda alguna, esos señaladores no merecen la riqueza puesto que la desean. De todas maneras, una sociedad bien organizada debería asegurar a los trabajadores los medios eficaces de cumplir su labor en una vida libre de toda preocupación material y libremente consagrada a la investigación. Cuidar a los investigadores es esencial. Esas líneas reflejan su convicción y, por supuesto, una crítica hacia la honestidad personal y científica. Y, por supuesto, también el apoyo a los científicos en una situación bastante similar a la que podríamos hablar de actualmente o en cualquier momento histórico. La ciencia, como ya hemos hablado en otras veces en este canal, en YouTube y en otras cosas, ¿no?, de las múltiples cuentas que yo tengo, la ciencia siempre se queda para después y es una pena. Mi perro por ahí ladra de vez en cuando, perdonad. Madame Curie pudo reiniciar así sus investigaciones en un laboratorio adecuado, que era su laboratorio, por fin, y todo se lo debía al desinterés y la amistad que le había demostrado nuestra querida Melanie. Para ella solicitaría así más tarde la Cruz de la Legión del Honor. Tras su experiencia estadounidense, Madame Curie le perdió el miedo, aunque no el respeto, a las invitaciones que la pudieran hacer desde distintos lugares. Los años que siguieron, de hecho, viajó por Europa, Sudamérica, el Extremo Oriente. Las invitaciones a congresos eran numerosas
y los laboratorios la querían para hacer visitas, conferencias, etcétera, etcétera. Asimismo, las invitaciones a congresos de las conferencias, visitas a fábricas y laboratorios llegaban de todas las partes del planeta y el 15 de mayo del año 1922 el Consejo de la Sociedad de Naciones la nombró miembro de la Comisión Internacional para la Cooperación Intelectual. A partir de ese momento se alzó así lo que como ferviente defensora durante los últimos años de su vida mantuvo y era el establecimiento de una forma de pago de derechos a los científicos cuyo trabajo se hubiera realizado en bien de su país y de la sociedad. Era una paradoja, ya que Maggie Curie jamás aceptó beneficio alguno sobre su descubrimiento del radio, pero había dejado bien claro en diversas ocasiones que el radio era un bien que pertenecía a la sociedad y que esto no solamente era algo de ella, sino que era algo que ocurría mucho en ciencia. Para su hija Eve, Maggie siempre estuvo obsesionada por un pensamiento, el de los dones intelectuales ignorados, no utilizados en las clases poco favorecidas porque tenían falta de fortuna. En un campesino, en un obrero, puede esconderse acaso un escritor, un hombre de ciencia, un pintor o un músico. Maggie, obligada a limitar así su actividad, se consagró al desarrollo de las becas de estudios científicos internacionales. Y Maggie Curie no olvidaría así nunca su procedencia y las penalidades que le costó conseguir licenciarse en ciencias físicas. En el año 1922 se erigió así en portavoz de la causa que defendía los derechos sobre la propiedad intelectual y siempre que se hicieran subvenciones para promover la investigación y, por consiguiente, el progreso del propio país. De nuevo, para la escritora de la biografía de Maggie Curie, su hija Eve dijo sería su única infidelidad a la investigación científica. Hombre, pues no mucho, ¿eh? No es una infidelidad muy tocha. Oh, os estáis mandando amor. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Ahí, liberando dopamina, serotonina y oxitocina en el cerebro, señalando el amor, muy bonito. Amor a Hidden Evolution, qué poquito. Amor a Gambrinus, ojo pestaña, chanchi. Ay, qué locos estáis. Pues nada, mozuelos. Lo dicho, una gran defensora, Maggie Curie, sin lugar a dudas. Pero sigo leyendo, es que hay mucho, mucho por leer todavía. Todo por la ciencia y los que la crean. No solo lucharía como vicepresidenta de ese comité que os acabo de comentar por esos derechos, creía que además Maggie Curie debía defender, al menos según su criterio, la posibilidad de que la comunidad científica estuviera libre y fuera de hecho de rápido acceso a todos los progresos que en cualquier parte del mundo fueran surgiendo. Defendió también la unificación de la simbología y terminología científicas y el derecho de que las mentes privilegiadas que carecen de estos recursos y sin posibilidades de estudiar y investigar encontraran en el Estado el apoyo y financiación necesarios para poner sus capacidades al servicio del bien social. Paralelamente a estos planteamientos, Maggie Curie volvía a insistir en que la ciencia debía sentirse. Soy de los que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un sabio en el laboratorio no es solamente un teórico, es de hecho también un niño colocando poco a poco ante los fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas y no creamos que todo progreso científico se reduce a mecanismos, máquinas, engranajes, que de todas formas tienen su belleza propia. Tampoco creo que peligre en nuestro mundo la desaparición del espíritu de aventura. Si veo a mi alrededor algo vital es precisamente ese espíritu de aventura que parece indisociable y que, claro está, se haya emparentado con la curiosidad. Bueno, esto aquí yo voy a hacer un pequeño inciso. ¿Se entrecorta el sonido? Inés. A ver, un minuto. A ver si... A ver, ¿qué ocurre aquí? Es que, claro, como estoy tirando del wifi... A ver, voy a revisar conexiones, que todo esté bien. Todo está guay. Gracias por avisar, Nobregaes. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver... ¿Se me oye mejor ahora? Que he retocado. A ver si es que se ha desencajado algo. Confirmarme, please, si se escucha mejor ahora o si se sigue entrecortando. Si no, podemos toquetear. A ver. Si no, puedo intentar toquetear por aquí. Vamos a ver. Ahora sí. Vale. Vale. Es que...
¿Se oye bien? ¿Seguro? ¿No se corta? Vale, vale. Que tocar una cosa, a ver si... Sí, es que a lo mejor me acabo de dar cuenta que sin querer le he dado un cable, que es una chorrada, pero eh, claro, si le das un poco a una clavija y se desengancha un poco, pues igual no me estabais oyendo bien por esa tontería. Me alegro, me alegro. Sí, bueno, a ver cuánto me dura, que ya sabéis que cuando arreglo una cosa desarreglo tres. Em, Genial, me alegro que se escuche bien. Un 15% de amor. Ay, muchas thank you. Un 96% de amor. Oh, qué betito. Es verdad, amor de mí, por supuesto. Em, que bueno, lo dicho, una de las cosas que siempre me asombra de cuando leo científicos es que da igual en qué época estemos, tienen siempre como que luchar y decir una y otra vez lo mismo. O sea, es curioso como siempre acabamos diciendo los científicos lo mismo de o sea, la ciencia es para todos, la ciencia está creada para la sociedad, incluso la divulgación científica funciona por la sociedad. Entonces, gracias por mandármelo. Eh, yo creo que eso es importante. Es muy importante que tengamos eso en cuenta, que no se nos olvide nunca que la ciencia está creada para ayudar a la sociedad. Siempre es el fin. Entonces, bueno, pues eso. Que me alegro mucho de que Magic fuera una reivindicativa en este sentido, porque no esperaba menos de ella, la verdad. Pero seguimos leyendo, que viene un capítulo de gratitud a Francia. En julio de 1923, Madame Curie se sometió a su primera operación ocular, ¿vale? Por lo que comentábamos antes del problema de vista y tal. Unos meses después pareció mejorar y salir de las tinieblas a las que se creía condenada para siempre. Ese mismo año se celebró el 25º aniversario del descubrimiento del radio. La Fundación Curie organizó con tal motivo una solemne recepción en la Sorbona y allí, entre todos los invitados, se reunieron de hecho sus tres hermanas. El presidente de la República Francesa le hizo entregar de una escritura como reconocimiento del pueblo francés, acompañada de una pensión anual de 40.000 francos que a su muerte pasaría luego a sus hijas. Durante el año de 1924, Marie Curie fue operada 2 veces más de la vista, ¿vale? La científica trató a partir de entonces de disimular siempre su frágil capacidad visual. Abe lo explicaba de esta manera: cuando la mirada de Maggie queda atravesada por una nube que no puede performar y es el momento de cruzar una calle o subir una escalera, una de sus hijas la toma del brazo y con una imperceptible presión le indica los peligros y los obstáculos. En la mesa se le pasarán los cubiertos y el salero que busca tanteando sobre el mantel con gestos falsamente seguros. Pero ¿cómo mantener en el laboratorio esta comedia heroica y atroz? Pues Sif ha sugerido a su madre que comunique su enfermedad a sus colaboradores más íntimos para que le coloquen en su lugar los microscopios, los aparatos de medición. Pero Maggie contesta con seriedad: nadie debe saber que tengo los ojos estropeados. Los seres más cercanos le ayudaban así a fingir en su vista y que ya no era tan perfecta, ¿no? Y sus anotaciones fueron a partir de entonces trazadas con una caligrafía mucho más grande. Sus pasos inseguros eran guiados hasta la mesa del trabajo y a su alrededor se instalaban los aparatos precisos y grandes lupas de aumento. También se acompañaba desde su casa hasta el laboratorio. Pocos eran los que sabían que Maggie veía con mucha dificultad y que ello la hacía sentirse insegura. Se negaba a que la vieran con gafas y solo las utilizaba para leer y casi siempre en intimidad y en la soledad de sus estudios. No quería que nadie, absolutamente nadie, intuyera o supiera que estaba enferma. Su tozudez seguía siendo la misma. En marzo de 1925, su hija Irene se convirtió en doctora de ciencias físicas en la Universidad de París. Así, la madre no asistió a la lectura de la tesis para evitar su presencia, restara méritos al trabajo de Irene y le quitara protagonismo. Irene se consagró a la investigación química junto a Madame Curie, de quien se convirtió en estrecha colaboradora, y dio clases teóricas también en el laboratorio. Tenía una gran aptitud científica y así lo reconocieron quienes pudieron trabajar con ella. Maggie Curie, que se empeñó en hacer realidad el Instituto del Radio en Varsovia, ese centro que ahora es en una Polonia más libre que la que ella tuvo que vivir, aunque pobre, podría convertirse en un laboratorio que investiga sobre las aplicaciones médicas del radio. Para ello, encargó de hecho a su hermana Brona que consiguiera los permisos y recursos necesarios para hacer realidad el edificio.
Para que este instituto de radio comenzara a funcionar como centro de investigación, necesitaría contar con material para investigar, necesitaría, por tanto, radio. Y Marie dejaba en manos de Bronia la cuestión técnica de levantar el edificio. Ella se lanzaría de lleno en la búsqueda de ese material. La ayuda de su hermana Bronia, cuya vida tampoco había sido fácil, sería fundamental para captar uno por uno todos los ladrillos que formarían el edificio. Compró un ladrillo para el Instituto de Marie Sklodowska-Curie, según su promoción. Una inscripción popular en Varsovia, promovida de hecho por Bronia en nombre de Marie Curie, que proponía la compra de un ladrillo por cada persona y que hizo de hecho posible que en el verano de 1925 asistiera a la colocación de la primera piedra del edificio. Una vez finalizó el primer objetivo, había que agilizar la consecución del segundo. Y aquí también tuvo mucho que ver su amiga Meloni, esta periodista que decíamos estadounidense, que por segunda vez volvió a hacerle mazo de promoción en Estados Unidos y bla, bla, bla. Y básicamente sería posible comprar el primer gramo de radio para Polonia, el segundo para la historia de Europa, solo que esta vez fue por Meloni, que no le iba a responder de la misma manera, sino que lo conseguiría, pero sería más arduo lo que tendría que hacer Marie Curie para conseguirlo. Y tú dirás, ¿y qué tenía que hacer? Pues Irene Curie y Frédéric Joliot, que fue el asistente de Marie Curie, Frédéric Joliot, en el Instituto de Radio de París en el año 1926, conoció a su hija, ¿no? Y pues bueno, en el año 1926 se casaron, ¿vale? Porque se conocieron por trabajar con la madre. Anunciaba así a los suyos el noviazgo en el año 1926 y en ese mismo año se casaban. Bruscamente en el hogar de estas mujeres aparece por tanto este caballero, pero que en realidad ya era amigo, ya le tenían ubicado, etcétera, etcétera. Y Maggie, contenta con la evidente felicidad y que tenía su hija, aunque desconcertada por no poder vivir tan estrechamente con su compañera de trabajo, disimulaba en secreto un poco el malestar de que la niña se independizara. Frederick, que era atractivo, locuaz y una fuente de temperamento, aunque no poseía grandes dotes intelectuales a excepción de su izquierdismo político, era fumador empedernido y trataba de no molestar con ella a Madame Curie, no obstante. Aparentemente no coincidía en mucho con Irene, bastante brusca de trato, introvertida y de mayor envergadura intelectual. Lo que no tenían en común en carácter lo complementaban, no obstante, con el entendimiento del aspecto científico. Dos asistentes en lugar de uno podían compartir sus preocupaciones, discutir sus investigaciones en curso, recibir sus consejos e incluso muy pronto dar sugerencias a ideas nuevas. Ello contribuyó a que este caballero, Frederick, se integrara bien en el grupo de estas tres mujeres tan intelectuales, ¿no? La familia Curie. Hélène, que era una nueva alegría, invadió el hogar de los Joliot-Curie porque nació la primera hija de Irene, que era Hélène, y de nuevo un pequeño se volvería a llenar de risas la casa. Así que aquí estamos hablando ya de la nieta de Marie Curie. La tercera generación de las mujeres Curie sin duda también era importante y un nuevo nieto que llegó después, en el año 1931, que le llamaron Pierre, como a su padre. Se convirtió en una física nuclear, nuestra querida Hélène, y contraería matrimonio curiosamente con un nieto de Paul Langevin que prefirió la biofísica. Los proyectos nuevos encían así a Marie de energía y dinamismo, y el segundo viaje a Estados Unidos que lo hizo, en realidad cuando volvió a embarcar en el año 1929 junto a su amiga Meloni otra vez, aunque esta vez viajó solo con ella, no con sus hijas. Así le entregaron el gramo de radio para Polonia en una solemne ceremonia en la Casa Blanca y demás. Y el pueblo estadounidense, con sus donaciones, respondería también por segunda vez a la causa de Marie Curie y por entonces contaba ya hasta con 62 años ella. Marie Curie no regresó a Europa únicamente con un gramo de radio que donar al Instituto de Radio de Varsovia, pues viajó hacia París acompañada de nuevos equipos, también donados, materiales y promesas de ayuda económica para los jóvenes científicos de su laboratorio. En 1930 tuvo lugar su cuarta operación ocular, ya aliviada porque se empezó a encontrar con múltiples quehaceres que podía hacer, porque poco a poco sus ojos se iban recuperando, y sus últimos años de vida los iba a destinar dentro de sus posibilidades a esa obra, ¿no? A esa herencia, que eran sus laboratorios, didáctica y demás.
La inauguración del Instituto del Radio de Varsovia se hizo en el año 1932, el 29 de mayo concretamente, y se encontraba en la ciudad natal donde Marie Curie, para asistir a la inauguración de la obra, que se había llevado a cabo en gran parte gracias a su hermana, en presencia del señor Moszicki, presidente de la República, un colega y amigo de Marie, químico como ella, y el profesor Rejon, se inaugura el imponente Instituto del Radium de Varsovia, que el sentido práctico y el gusto de Bronia ha querido que fuese espacioso y de armoniosas líneas. Desde hace unos meses han admitido los enfermos que cuidan la cugiterapia, me encanta. El edificio tantas veces soñado estaba ahí, y así se erguía imponente en la tierra que amaba y que tantos anhelos le habían deparado durante su infancia y adolescencia. Voy a ir un momento a encender la luz, ¿vale? Porque no hay mucha luz. Y voy a encender la luz y ahora vuelvo. Un momento. Hombre, esto ya está mucho mejor. amor por el chat. Vivió de todo Maggie Curie, totalmente. Una vida, vamos, no le daba tiempo a la señora a aburrirse, no es como deciros. Bueno, ya habrá un poco más de luz, que ya veo mejor, ya os sigo leyendo. El último viaje que hizo a Polonia Marie Curie, desde allí le dirigió a Yves una carta, de hecho, de las últimas palabras que le decían. Hay una canción cracoviana que se dice en la Vístula. Este agua polaca tiene en sí tal encanto que los que están prendados de ella la querrán hasta la tumba. Me parece cierto en lo que a mí se refiere. Este río tiene para mí una atracción profunda, cuyo origen me es oscuro. Adiós, querida, besa a tu hermana Irene. Os beso a las dos de todo corazón, que es vuestro, madre. Maggie Curie, que entonces tenía 63 años y que sentía todavía su amor por su Polonia natal, no había disminuido desde que se marchó, de hecho, desde el año 1891, aunque Francia fue su país realmente donde brilló y tuvo vida y demás, y su país adoptivo. Maggie siguió sintiéndose siempre polaca. El amor por la patria natal fue siempre superior a ella, y el haberla abandonado la llenó de nostalgia durante toda su vida y un poco de remordimiento. Si es que ya se oscurece, no enciende la luz, que si no, no veo nada. El amor no es un sentimiento digno. Maggie habló mucho con sus hijas, sobre todo durante los últimos años de su vida. Todo ello lo recordaría Yves en la biografía que publicó en memoria de su madre, y en ella quiso mostrar el lado humano de una mujer, un aspecto que probablemente ni tan siquiera ellas llegaron a conocer del todo. Hablar del presente de la ciencia, de la investigación, de los laboratorios, de los honores, de los amigos del Estado, podían ser de hecho conversaciones habituales, pero eran el mundo de Maggie Curie, un mundo que no todo el mundo conoció. Tratar de ahondar en temas como el amor era más dificultoso, no obstante, en su caso, pues, se había encerrado por esa razón que varias veces se le había tornado hostil. Casimir, Korowski, Pierre Curie, Paul Langevin, la lista no es extensa, pero sí que fue amarga, sobre todo las consecuencias. De ella diría que esta mujer trágicamente y dolorosamente afligida no tiene mucha estima en las pasiones amorosas. Haría suya la definición de un gran escritor francés: del amor no es un sentimiento digno. Dentro de lo posible, que las hijas conocieran mucho más a la madre y que un deseo de intimidad se opusiera con fuerza a la curiosidad pública. Sin embargo, las convicciones de Maggie Curie, incluso al final de su vida, debieron ser inamovibles. En el amor, como en la ciencia, hablaba por su propia experiencia. Creo que debemos buscar la fuerza moral en un idealismo que, sin hacernos orgullosos, enaltezca nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Y creo también que es engañoso hacer depender todo el interés de la vida de sentimientos tan borrascosos como es el amor. Bien diferente hubiera sido su vida y la historia de la ciencia si Marie Curie hubiese alcanzado la plenitud del amor con nuestro queridísimo Kazimierz Zorowski, quien allá en su amada Polonia fue el primer amor que ella tuvo. Ni mejor ni peor, solamente diferente. Todo el mundo cree que no obstante hubiese brillado. Cerca de un ser excepcional, porque a fin de cuentas tanto Yves como Irene, como hijas de Maggie Curie, plasmaron en líneas en la biografía de su madre una parte de sus sentimientos hacia su madre. Concretamente Yves dijo: Maggie no ha tenido tiempo de ser para que sus hijas
esa perfecta educadora, pero ambas recibieron de su madre un don que jamás apreciarían lo suficiente o lo bastante, el incomparable favor de vivir cerca de un ser excepcional. Excepcional no solo por su ingenio, sino también por su humanidad, por su innata repulsión por lo vulgar. Madame Curie evita incluso hasta un rasgo de vanidad que se le hubiera perdonado, como él no es el consentir que la presenten como un ejemplo a las demás mujeres. De hecho, nunca le había gustado que se la utilizara como ejemplo de otras mujeres. Ella decía que no era ejemplo de nada. No hay necesidad de llevar una existencia tan antinatural como la mía, también decía. Y he dedicado mucho tiempo a la ciencia porque quise hacerlo y porque me interesaba la investigación. Pero lo que deseo para todas las mujeres es una vida familiar sencilla y un trabajo que les interese. No necesitan complicarse tanto como yo. Eh, la previsión del futuro fue en el año 1933 cuando Marie Curie traspasaría a su hija Irene la dirección científica del Instituto de Radio. Sabía ya que no podía quedarle muchos años de vida y la suerte del instituto le preocupaba mucho. Entonces lo hizo en vida pues, para que su hija no tuviera problemas. En 1919 y hasta 1935 el Instituto del Radio había atendido a 8.319 enfermos y seguía de hecho creyendo en esa nueva generación que crecía y se infundaba en la esperanza y que creía que tanto su hija como su yerno eran los destinatarios de ese relevo que ella había creado. Además, la consideración y el respeto de la comunidad científica ya lo tenían, así que pues ni tan mal. En enero del año 1974 fue Maggie quien pudo asistir al intento de producir la radioactividad artificial en los Joliot-Curie, que fueron los que desentrañaron ese núcleo del átomo mediante la utilización de los rayos alfa. Habían así descubierto radiactividad artificial. Frederick lo explicó por primera vez en presencia de Pierre Vical, Langevin y Marie Curie. Ya, aquí os pone una fotico. Entre los miembros del Consejo de Física de Solvay se hallan las personalidades científicas más relevantes, con la fotografía que reúne a los componentes de la sesión contenida en Bruselas en el año 1927, que entre ellos están Marie Curie, Einstein y otros muchos científicos. Esta foto la habéis visto por ahí por redes sociales mil veces. Y hay un montón de científicos. De hecho, la única mujer científica es Marie Curie, o sea que ahí el cambio. El futuro de la ciencia, pues a lo largo de toda la vida de Marie Curie creyó en la pureza de la ciencia, como ya me decía, y es una herencia que Pierre le había dejado y que corroboraba día tras día ella, ¿no? Un sueño puro que debía servir a la humanidad. Tanto ella como los investigadores y científicos que crecieron al lado de su conocimiento estaban influidos por ese sueño científico, de creer que la ciencia era para la sociedad y que había que enriquecerse con ella. Marie fue la que escogió tras minuciosos exámenes a los estudiantes del laboratorio y es casi siempre la que designaba también los trabajos, consultaba a los alumnos apurados, hacía un poco de tutora, etc. Y nunca se le ha oído decir mi laboratorio, siempre se la ha oído hablar del laboratorio como una cosa que ella tiene que cuidar pero que no es suya. Pronuncia estas dos palabras y no existe así ningún otro laboratorio sobre la Tierra. Es impresionante. El año siguiente a la muerte de Madame Curie, Irene Joliot-Curie, su hija, y Frédéric Joliot fueron galardonados con el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Marie Curie supo de su descubrimiento, lo vivió junto con ellos, pero aunque esperó ardientemente que fueran nominados al Nobel, y de hecho esto sí se enteró, la segunda generación de los científicos Curie que ganaron premios Nobel pudo investigar así en un laboratorio dotado de los más modernos aparatos, al contrario que sus padres, pero por desgracia, como decimos, no llegó a verlo porque su hija, en ese mismo escenario en el que ella había ganado los premios Nobel, no pudo ver la posesión puesto que falleció antes. No obstante, desde que Marie Curie descubrió el radio, los laboratorios de investigación se habían lanzado a la carrera del descubrimiento del mecanismo interno del átomo, en donde al final quienes tuvieron éxito en este sentido fueron Frédéric e Irene, su hija, quienes publicaron los trabajos sobre la utilización de los rayos alfa para bombardear así el núcleo atómico y avanzar en este sentido. En el año 1934, como si Marie presintiera su final, escribió a su hija Irene dándole detalle de la situación de los documentos que podría precisar a su muerte. Todos los documentos que le pudieran hacer falta y demás. Marie Curie fue una mujer de altibajos que, superada por el trabajo sin tregua, sobrellevó su inseguridad personal con una gran seguridad en su profesión, pero fue una mujer vulnerable, como cualquier otro ser humano, y tuvo sus momentos de indecisión, duda o
abatimiento, como hemos ido comentando, desde su juventud hasta cuando fue mayor. En las últimas páginas de la biografía de su madre, If añadió a propósito de la vida de Maggie Curie: esa es la clave de la naturaleza secreta, sensible en exceso, temerosa y fácilmente vulnerable. A lo largo de una vida gloriosa, Maggie se ha prohibido constantemente los impulsos espontáneos, las confesiones de debilidad y acaso las llamadas de socorro que subían a los labios. Su salud seguía resintiéndose a lo largo de su vida e incluso llegó a preocupar a muchos, como dolores eran cada vez más frecuentes debido a los daños del radio y los periodos de recuperación en cama cada vez más largos hasta el final de su muerte. Su rostro era el de una mujer infinitamente cansada, las puntas de los dedos siempre estaban supurando constantemente, pues estaban completamente quemadas y causadas por el propio dolor de tantas horas de laboratorio. En la década de los años 20 empezó a tener serios fundamentos hacia los efectos que las radiaciones provocaban en su cuerpo, y el radio era un excelente destructor, por tanto, de esas células cancerosas, pero no obstante tampoco llegaría a haber, ni siquiera a día de hoy todavía tenemos una cura contra el cáncer. Pero aquí empezó la batalla y aquí empezó ese sueño que hoy todavía compartimos. La Pascua del año de 1934 la pasó junto a Bronia, su hermana, algo recuperada ya en una de sus muchas crisis, y tuvo un nuevo aliciente, y es que en su casa había planeado construir un pequeño jardín, y le dijo a su hermana, de hecho, en una carta: cada día que pasa siento la necesidad de un jardín y deseo ardientemente que este proyecto se realice. El precio de la construcción es asequible y vamos a poder colocar así los cimientos. Merece mucho la pena cuidar la tierra. Sin ella no podríamos vivir, y asimismo podría vivir mi vejez tranquila con mis hijas, mis nietos, amigos y alejada de tanta gloria. Este proyecto, no obstante, no se terminó de cumplir, porque, bueno, aunque ella quería y tal, pues justo empezó a tener muchos achaques, era, como decíamos, cada 2 por 3 se ponía mala y cada vez era más largo el problema, ¿no? El que se pudiera recuperar. De hecho, también empezó a tener problemas de vesícula, síntomas de tuberculosis, fiebres altas, con tremendo desgaste y una anemia perniciosa, además de la capacidad reducida que la impedían salir de la cama. Ningún órgano se había hecho afectado, ninguna enfermedad estaba concreta, solamente eran las distintas células del cáncer que tenía ella, pues en diversas partes de su cuerpo, y las secuelas de la radiactividad que al final pues la provocaban estos efectos posteriores, ¿no? Su estado de salud al final acabó empeorando y no se movería de hecho de su lado hasta que se murió. El porvenir de su laboratorio lo acabó heredando su hija Irene y su yerno Frederick Joliot, que recibirían de algunos, luego, como dijimos, después de su muerte, unos meses después, el premio Nobel. Y de hecho dijeron que había que encerrar cuidadosamente el actinium, guardándolo hasta su vuelta, cuento con usted para que nos pueda ayudar en este sentido. Y asimismo, Marie Curie murió el 4 de julio de 1934 en los brazos de su hija Eve a los 66 años. Pocas horas después llegó Irene, Frederick y Bronia, o sea, su hermana, su hija y su yerno. Solo los amigos más íntimos de Marie Curie se encontraron, pudieron ir a verla, ¿no? Y a despedirse de ella. Y la escueta nota que se redactó, de hecho, ese día decía: Madame Curie ha fallecido en Saint-Seyemoth el día 4 de julio de 1934. La enfermedad era una anemia perniciosa plástica de evolución rápida y febril. La médula ósea no ha reaccionado, probablemente porque estaba alterada por un largo cúmulo de radiaciones. Así pues, 2 días más tarde, Marie Curie fue enterrada junto a su esposo en una íntima y sencilla ceremonia, como digo, con amigos y familiares. Y no le hicieron discursos, ni cortejos, ni nada político. La señora Curie entró humildemente en la morada de los muertos y se la enterró en el cementerio de Saux ante sus amigos e íntimos colaboradores, como digo, y su ataúd queda depositado encima del de Pierre Curie. Y tanto Bronia como Joseph, sus hermanos, lanzan sobre la fosa abierta un puñado de tierra traída de Polonia para que siempre tuviera un poquito de su tierra ahí donde estaba su otro amor, que era su marido, y para que descansara en paz teniendo todo lo que ella había amado en vida.
Y este es básicamente todo el apartado que era lo que era el legado de Marie Curie. Porque luego aquí ahora ya tenemos otros apartados con otras cositas, pero este es que era largo y hago aquí el inciso por eso. Me parece muy, muy fuerte la vida que ha tenido esta mujer, es que es impresionante. Sí, la semana que viene se oscurece una hora más tarde porque ya amigos míos, hacemos cambio de horario. Nos vamos al horario de la primavera, que a mí personalmente me gusta más. Hay más horas de luz, tengo la sensación de que aprovecho más el día, es una tontuna seguramente, pero porque las horas del día son las mismas. Pero no sé, me gusta, me hace feliz. Soy así de simple. Soy un ser sencillo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver, contadme, ¿qué os parece lo que hemos leído hasta ahora? ¿Queréis más? ¿Queréis más? Porque tengo más, sí. Ojo, parece una amenaza, pero no lo es. Os prometo que no lo es. Uy, que pillo un cable y si no, lo hay interferencias. ¿Os parece que prosiga leyendo? Que si no me equivoco, el siguiente apartado es un poco hablar de qué pasó una vez ella murió, ¿vale? Un poco qué legado dejó Marie Curie. Su hija Irene Joliot Curie, la hija que trabajó constantemente al lado de su madre y que continuó su mismo destino científico, llegó a ser subsecretaria de Estado para la Investigación Científica en el año 1936, cargo que desempeñó durante un breve periodo y en el que, a petición propia, fue sustituida por Jean Perrin. La digna sucesora de Madame Curie en la ciencia estuvo a punto de descubrir la fisión nuclear, aunque no llegó a conseguirlo al no interpretar correctamente los resultados de sus propias investigaciones. Esos datos fueron aprovechados, no obstante, por el radiólogo alemán Otto Hahn, al que se le dio el nombre del abuelo de la bomba atómica, por haber sido el primero que logró la fisión del uranio bombardeando su núcleo con neutrones en el año 1938, y que le valió la concesión secreta del Premio Nobel de Química en el año 1944. Irene dirigió el Instituto del Radio tras la Segunda Guerra Mundial y junto a Francis Perrin y Pierre Auger fue uno de los 3 comisarios de la energía atómica. Falleció en el año 1956, el 17 de marzo, víctima de una leucemia a los 58 años. También, como su madre, pues exponerse a estos productos químicos tan joven y tal, pues no la ayudaron. Frederick, su marido, Frederick Joliot, es el más brillante y aventajado de los trabajadores del Instituto del Radio, pues, según lo definió Yves Curie, fue profesor en el Colegio de Francia en el año 1937 y a comienzos del año 1939 aportó las pruebas físicas de la fusión simultánea con Otto Fritz, y ese mismo año logró demostrar, junto con sus compañeros de equipo Hans y Alban y también Liu Kowarski, la posibilidad teórica de la reacción en cadena, al mismo tiempo que el grupo de Enrico Fermi, que fue el que ganó el Premio Nobel de Física en el año 1938, y conseguía así, por tanto, producir dicha reacción en Estados Unidos. Aunque fue un investigador notable, la carrera que se entabló por dar a conocer los descubrimientos científicos no le benefició mucho, puesto que dio a conocer la existencia del neutrón al mismo tiempo que Chadwick. Y también fue un reconocido miembro de la resistencia francesa, como comisario de hecho de la energía atómica, creando así que la creó el general Charles de Gaulle en el octubre de 1945. También estuvo en el Comité Nacional de las Investigaciones Científicas en 1950 y a causa de sus ideas un poco comunistas radicales, pues no lo retiraron, ¿no? Sobrevivió 2 años a su esposa Irene y falleció en el año 1958 a los 58 años. Yves Curie, la hija dulce y hermosa que no supo ni quiso entender la física ni las matemáticas, se enroló durante la Segunda Guerra Mundial en las fuerzas francesas libres y ya siendo una niña que de hecho escuchaba a su madre y a su hermana hablar alrededor de la mesa de términos que nunca los haría propios, como puede ser, por ejemplo, la prima o el cuadrado, los bebés desconocidos de que Marie y Irene Curie hablaban constantemente.
debían ser encantadores porque pensaba Eve que tenían gracia, ¿no? Con tanto amor que hablaban de ello, pero que no, que a efectos prácticos eran todas fórmulas químicas y demás. En cualquier caso, los periódicos estadounidenses y la codirectora del Paris Press también fueron el lugar donde se desarrolló, no obstante, Yves Curie como periodista. Contrajo matrimonio con Henry Boyce, embajador de los Estados Unidos en Grecia y posterior director general de UNICEF, organismo de la ONU dependiente del Consejo Económico y Social, para atender así la infancia desvalida de todo el mundo, y en el año 56 se otorgó a UNICEF el Premio Nobel de la Paz. Yves Curie fue designada para recibir el galardón en manos del rey de Suecia y todavía se recuerda su belleza y elegante porte, pues su vida transcurrió en Estados Unidos, como decimos, con su marido. Langevin y Perrin, pues ya hemos hablado un poquito de ellos. Langevin regresó después del escándalo de la relación con Marie Curie junto a su esposa y a sus hijos. Más tarde mantuvo una relación sentimental con una alumna suya que le acabó dando un hijo. Durante la Segunda Guerra Mundial fue detenido por la Gestapo, desterrando así a Troyes y encarcelado, que logró de hecho llegar a Suiza. Su hija fue deportada y su yerno Jacques Salmon, físico, uno de los creadores del periódico de la Université Libre, fue fusilado en el año 1942. Tras la liberación de hecho francesa, y aunque nunca se aplicó, fue reconocido célebre por Langevin, murió en el año 1946 a los 74 años y sus cenizas fueron trasladadas al Panteón en el año 1948. Jean Perrin, que fue premio Nobel de Física en el año 26, llegó a ostentar el cargo de subsecretario del Estado para la Investigación Científica y huyó a los 71 años cuando falleció en el año 42, y en el 41 tuvo que huir hasta Estados Unidos por todos los problemas que hubo con la guerra. Fue uno de los más fieles amigos de Langevin y por supuesto de Marie Curie. Borel y de Vierne fueron, por ejemplo, Emile Borel, que fue despojado de su cargo como alcalde de Saint-Affrique por el gobierno de Vichy y detenido también por la Gestapo al acabar la final de la guerra. Era un buen amigo de Marie Curie. Y el fiel amigo, que es André de Vierne, que sucedió a Marie Curie en la dirección del Instituto de Radio. De él se dijo que siempre estuvo profundamente enamorado de Marie Curie, y lo cierto es que en cualquier caso siempre le dedicó sus mejores atenciones y permaneció junto a ella hasta el día de su último suspiro. Fue el descubridor del actinium, otro importante radioelemento, y de hecho falleció en 1949 a los 75 años. Ernest Rutherford, premio Nobel de Química en el año 1908, fue nombrado catedrático de la Universidad de Cambridge en el año 1919 y, dentro del grupo de los excelentes investigadores que conocemos, logró sentar las bases de la moderna física atómica. Se le concedió así el título de Lord Rutherford of Nelson, y su caída de un árbol cuyas ramas estaba rodando le produjo la muerte en el año 1937 a los 76 años. No sabía yo que Rutherford se había muerto así. O no recordaba, creo que se ha hablado de Rutherford, pero no me acordaba que se había muerto así. Albert Einstein, premio Nobel de Física de 1921 con su teoría de la relatividad, llegó al poder en Hitler en el año 33, os lo recuerdo, y se encontraba entonces él en California. Pero no obstante, bueno, pues estuvo ahí en todos los procesos de la guerra con Hitler y tal. Y aunque no pudo regresar a Alemania, dijo: Madame Curie es de todos esos seres célebres el único al que la gloria no ha corrompido. Llegó a decir incluso que se le ofreció la presidencia de Israel, aunque declinó la oferta, en este caso Einstein, en el año 52, y falleció en el 55 a los 76 años. Muchos de los colaboradores de Curie murieron, como habéis visto, en la guerra, y muchos otros víctimas de los efectos del radio, también por colaborar con ella, ¿no? Una fuerte personalidad fue la de Marie Curie, que fue una mujer extremadamente inteligente, pero no fue únicamente la inteligencia lo que la condujo a lograr este destacado lugar, como hemos ido comentando durante todo este rato, en el mundo de la ciencia, sino que tuvo una personalidad con innumerables cualidades que prácticamente no cambiaron a lo largo de su vida, puesto que tuvo una excepcional capacidad de concentración, fue ordenada, fue disciplinada y no dejó nunca de trabajar.
Madame Curie, que no logró, aunque lo intentó, reducir su implacable timidez, su retraimiento y su inseguridad, que forjaron en ella la imagen de una mujer un poco arisca, poco sociable e incluso huraña, asumió la soledad de su propia vida y de su trabajo, así como su inclinamiento al recogimiento personal. Se vio obligada a desarrollar en algunos aspectos una cierta agresividad que la necesitó en un principio para poder penetrar en el territorio de los hombres que excluían tanto a las mujeres en aquella época y que no fueran eh, atribuidos los méritos a su marido y demás, ¿no? Unos patrones estipulados fueron uno de los grandes límites que se encontró, puesto que jamás cedió en adoptar el comportamiento de las mujeres de su época, cuya complacencia o resignación la hacían afirmarse como únicas alternativas en el matrimonio o la maternidad. Las funciones que la sociedad les había asignado y que parecían ser inamovibles, en ese aspecto fue completamente inflexible. Su propia afirmación y su propia realización personal se encontraban en lo que hacía. Marie Curie rechazó plenamente aquella actitud impuesta por una sociedad de hombres y ratificaba así su propio miedo al enfrentamiento de las mujeres, pero tuvo la misma necesidad de ser amada o de vivir una aventura de tener hijos como cualquier otra mujer y como cualquier otro hombre. Por eso se propuso también afirmarse en lo que más deseó, el reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo y a su dedicación, como decía con aquel momento con todos los hombres de la época. Otra de las declaraciones que Marie Curie nunca soportó fue que alguien se tomara la libertad de llamarla por su nombre de pila. Ni los hombres ni las mujeres lo rechazó durante toda su vida y jamás lo consintió. Fue intolerante con la menor tentativa de familiaridad que alguien pudiera tomarse. Lo consideraba una ofensa personal. A la única persona que le permitió esa confianza fue a Henriette Perrin, la esposa de Jean Perrin, a la que consideró una amiga y que vivió en la casa de al lado comunicándose ambas a través del jardín, pero que la tuteara no lo permitió nunca con la mayoría de los discípulos y personas que la rodearon. También solamente se lo permitió así a sus hijas y a algún amigo muy puntual. Las cartas y los cuadernos de Marie Curie que hemos utilizado en esta escritura son de escritura clara, limpia y regular. Algunas veces interceptaban por los comentarios de Pierre y los directos colaboradores que tuvieron acceso a dichas notas. Eran cuadernos sin duda ricos en el espíritu reflexivo y prudente, capacidad de entusiasmo, perseverancia en el esfuerzo. Normalmente la actividad del cerebro se ejerce con método y las decisiones maduradas por el razonamiento y que se manifestaban de una manera casi siempre definitiva. Es sin duda uno de los retratos más claros del reflejo desentrañado de la personalidad de Marie Curie. Su sentido de la prioridad también fue destacado, pues su sentido de las prioridades era una anécdota casi trivial que la reflejó en un comentario que hizo tras enterarse de un estudiante polaco enamorado de ella, cuando Marie todavía cursaba estudios en París y vivía con su hermana Bronia, que había ingerido láudano para despertar su interés. Su simple, escueto y definitivo comentario al respecto fue: ese muchacho no tiene sentido de las prioridades. Las prioridades en la vida de Marie Curie, evidentemente, como ya sabemos, fueron su trabajo, sus investigaciones y demás. Y cuando pasó a ser madre, por supuesto, sus hijas también eran su prioridad, así como cuidar de Pierre Curie, pero como que siempre parecía que su trabajo iba por delante. Marie Curie lo anotó todo a lo largo de su fecunda vida y mucho más en investigación, por no olvidar ningún detalle, porque quedará plasmado, etcétera, etcétera. Una de las cosas más interesantes es que ni sus alegrías, ni sus fatigas, ni nada de su vida personal está, no obstante, tan escrito. Pero todo lo científico sí, cuestiones de la vida. Asimismo, hacer economías era uno de los grandes dotes, pero su sentido de la generosidad siempre estuvo ahí. Fue desprendida Marie Curie cuando empezó a tener algo de dinero, ¿vale? Fue como un poco gratificada monetariamente y que comportó de hecho el premio Nobel de Física y fue repartida rápidamente entre quienes la necesitaron. O sea, todo el dinero que iba ganando lo invertía en ciencia, lo invertía en ayudar en la guerra, como hemos visto, etcétera, etcétera. Nunca buscó ser rica. En Francia, con la Primera Guerra Mundial, ya hemos comentado que hizo un montón de aportaciones económicas y ayudó a que se pudiera hacer todo lo de los coches estos que llevan los equipos de radio y de rayos X y demás. Así que
fue importante. Reconstruir Francia también fue otro de sus grandes objetivos tras la guerra, pues 3 años anteriores al conflicto habían muerto muchos miembros que ella conocía y muchos hombres activos en la ciencia también desgraciadamente murieron. Pero ella nunca perdió la energía ni la esperanza. De hecho, ya os dije antes que había viajado, que seguía buscando financiación y demás. Y el generoso desprendimiento que tuvo fue cuando Marie Curie tuvo que pedir, y pidió, de hecho, porque sus causas justas no conocieron fronteras. Cuando tuvo que pedir ayuda para los rayos X móviles, la pidió. Cuando necesitó ayuda a su hermana en su momento para estudiar la carrera, etcétera, nunca tuvo problemas de asumir que tenía problemas económicos o de pedir ayuda, y tampoco nunca tuvo problemas en luchar ella por conseguirlo por vía propia. Francia también la tuvo en su corazón, aunque por supuesto su patria era Polonia, la patria adoptiva Francia. Algunas coincidencias se unieron en fechas a las vivencias personales. Por ejemplo, Marie Curie se afrancesó el nombre cuando se casó con Pierre en el año 1891, el 3 de noviembre. El 5 de noviembre de 1906, casi exactamente 15 años más tarde, fue la primera mujer que enseñó en esa misma universidad, en la Sorbonne, como ya hemos comentado en otros directos. Y también hubo muchos movimientos en los que ella apoyó, de libertad de pensamiento frente al oscurantismo, progreso contra el conservacionismo, justicia ante la injusticia, etcétera, que lo hemos ido viendo a lo largo de toda su vida. Tras el descubrimiento de la radiactividad en el año 1896 por Henri Becquerel, Marie Curie y Pierre Curie se dedicaron a la laboriosa búsqueda de un elemento radiactivo, como ya sabemos y como ya lo hemos visto con el polonio y el radio posteriormente. Y aunque continuó toda su vida con las investigaciones, presentó varias importantes comunicaciones sobre el tema, demostrando la eficacia y la importancia de los mismos. La eficacia terapéutica del radio todavía se siguen estudiando a día de hoy, y todavía hoy día tenemos muchos estudios realizados que se ven, ¿no?, con las múltiples pruebas de rayos X que nos hacen para ver a nivel de la salud, ¿no? El doctor Daulos, que empezó a tratar a los enfermos del Hospital Saint Louis con tubos de emanación del radio prestados por el matrimonio Curie, fueron trabajos y comunicaciones continuas para intentar averiguar cómo podríamos curar y cómo se podía utilizar el radio a nivel curativo. Los hospitales militares solicitaron evidentemente con mayor frecuencia todos estos aparatos de rayos X que decíamos de la guerra, e incluso después de la guerra pues también. Los efectos del radio, sin embargo, generaban quemaduras en la propia piel, encerrados en tubos de cristal y con todo el cuidado que hubiera, pero también provocaban esos daños, y daños en los propios cuerpos, como vimos en el caso de toda la familia Curie. Y es muy importante que el propio Becquerel hizo constar a principios de 1901 que una protección del plomo limitaba gran parte de los efectos del radio. Entonces también esto fue muy importante para saber cómo manipularlo. El radio se presentó como un elemento metálico de color blanco y brillante que siempre acompañaba al uranio en los minerales que ha producido a partir de dicho elemento tras una serie de procesos radiactivos. Y el precio del radio, como hemos ido diciendo, consiguió que gracias a Marie Curie se pudiera un poquito disminuir, puesto que el precio era de unos $70.000, y el posterior descubrimiento de los yacimientos que se encontraron en Canadá después un poco de la Segunda Guerra Mundial, entre medias, ¿no? En el año 1938, en la posguerra, se fijó el precio máximo hasta $25.000 para que fuera cada vez más asequible. Los siglos de la permanencia fueron porque el radio es altamente radiactivo, como ya sabemos, pero tiene una gran permanencia. Así que su periodo de semidesintegración alcanza los 1620 años. Por eso es tan peligroso y hay que utilizarlo con mucho cuidado. También los cuadernos de Marie Curie presentan restos de radiactividad si se pasan, y de hecho prácticamente el material que ella tenía en su casa y en todas partes, y consiste así en la emisión de partículas alfa
acompañadas de los rayos gamma, ese uso de los radios que luego acabarían aplicando su hija y su yerno. El tratamiento del cáncer mediante el radio tiene aún importancia todavía de hoy, como decíamos, pero va siendo reemplazado en gran medida por los radioisótopos sintéticos y por los rayos X de alto voltaje. Sin embargo, la ampliación del radio como medio terapéutico, desde el descubrimiento hasta la introducción y por supuesto de los aparatos de rayos X de alto voltaje, han tenido y han rendido en la humanidad de manera que han hecho un gran servicio en el tratamiento de los procesos malignos o de diagnóstico. Al aumentar progresivamente la penetración de los rayos X, estos han ido suplantando el radio, que actualmente está en muchos aspectos superado, ¿no? Las aplicaciones nucleares a partir del descubrimiento de la radioactividad que van en el descubrimiento de la humanidad son un argumento que no pueden ni deben restar a Marie Curie el mérito de haber sido una científica íntegra que puso en la investigación una dedicación personal exclusiva y solidaria. Lo demostró con su conducta a lo largo de los 66 años que vivió. Se ha escrito mucho, no obstante, sobre su persona, pero hay una irreprochable integridad en todo lo que ella hizo y en todo su trabajo. Recorrió los caminos y las carreteras durante la guerra para paliar los males de una destrucción que se producía continuamente. La ciencia le concedió 2 premios Nobel y una gran cantidad de distinciones, y la vida, no obstante, la posibilidad de participar activamente en una época, en una investigación y sobre todo incluso en la vida de 2 grandes mujeres como fueron sus hijas o asimismo posteriormente sus nietos. Algunos de los títulos concedidos a Marie Curie, por nombrarlos solo los primeros que aparecen en la primera hoja, pero es que hay como 6 hojas así que hablan de títulos que tuvo. Miembro honorario de la Sociedad Imperial de los Amigos de las Ciencias Naturales, de Antropología y de Etnografía el 1 de diciembre de 1904. Miembro de honor de la Institución Real de Gran Bretaña el 9 de mayo de 1904. Miembro extranjero de la Sociedad Química de Londres el 18 de mayo de 1904. Miembro correspondiente de la Sociedad Bátava de Filosofía el 15 de septiembre de 1904. Miembro honorario de la Sociedad de Física de México en 1904. Miembro honorario de la Academia de Ciencias de México el 4 de mayo de 1904. Miembro honorario de la Sociedad de Fomento de la Industria y del Comercio de Varsovia en 1904 también. O sea, como nos vienen aproximadamente unos 6 premios casi por año. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, os puedo decir que aquí hay hojas y hojas y hojas de premios concedidos y de medallas concedidas. Bueno, es una pasada. Bueno, es que estos son los títulos, perdón. Estos son los títulos. Medallas recibió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y premios concedidos a ella en exclusiva son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Casi todos de la Academia de Ciencias de París, del premio Jenner y los premios Nobel, que por supuesto recibió en física en el año 1903 y en 1911 en química. Que por cierto, si no recuerdo mal, es la única mujer que ha tenido 2 premios Nobel en 2 disciplinas, y de los pocos científicos, si no es que yo sepa, es la única mujer y de los pocos científicos que tiene 2 premios Nobel. O sea, es muy heavy lo que hizo esta señora. Es que es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. O sea, muy fuerte. Pues esto ha sido la lectura de Marie Curie, ¿vale? Os la recomiendo que la busquéis si tenéis opción, o que busquéis un libro que hable de su vida, porque creo que merece la pena, aparte de que yo os he hecho aquí un poco rollo audiolibro. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que espero que hayáis aprendido mucho de su vida, que hayáis aprendido mucho de ciencia y de otra científica. Si os lo queréis ver más resumido o lo que queráis, yo siempre os digo, lo hice en su momento en redes sociales, lo tenéis por ahí. Tenéis todos los directos antiguos para ver toda su vida y toda su trayectoria contada y explicada de manera verbal y poco más. La verdad que tampoco tengo mucho más preparado para el directo de hoy. De momento tengo que intentar buscar huecos para hacer otras muchas cosas. Así que
pues básicamente esto es el directo de hoy. Espero que hayáis disfrutado, insisto, que os haya gustado. No sé si queréis comentar algo y tal, podemos abrir ahora un pequeño debate si queréis sobre qué os ha parecido ahora que ya hemos terminado el libro. Desde que, por ejemplo, la cocina de Sanji o Hilen o Gambri creo que también estuvieron en otros directos. No sé si ahora que habéis terminado de escuchar el final de la historia, digamos, de Magi Kugi, tenéis algo que queráis decir o que os gustaría comentar. Eh, o algo que sepáis y yo no sé, es posible, o cualquier cosa. Y mientras tanto, mientras debatimos y tal, voy a ir cotilleando a ver a quién le hago la RAI para después. Uf, Dios mío, es que no miro el móvil y 500 notificaciones. Miras el móvil, 3 notificaciones. Pues nada, así en la vida de la gente. Si miráis el móvil, nah. Pero cuando no lo veáis, toma notificaciones por todos lados. A ver, a ver, a ver. Ah, pues está por aquí mi amigo, el señor Jon Snow. ¿Qué es eso? Está jugando al FIFA. Vamos a ver un segundo. A ver. Mm, 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 mm. A ver. Ah, jolín, se acaba de ir esta persona. Vaya por Dios. Una persona que os iba a mandar raid con ella, pero no. Pues no, no va a ser posible. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Haciendo ahora ciencia y tecnología, que os hago raid con ellos. Mm, Bueno, qué nivel. Aquí la gente haciendo esto pros. Yo la tecnología me flipa. Anda, mira. Vale, vale. Creo que he encontrado con quién nos voy a hacer la raid. Voy a ir buscándolo mientras espero vuestras respuestas. Sí. Tengo muchos espectadores, así que me hace hiper ilusión esta persona. Así que guay. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos. Se vuelve loco. Eh, bueno, demasiado bien, ¿eh? Bien y todavía no ha cortado directo, creo. Too much. Too much bien hoy. Estoy muy orgullosa de mi entrenador. Ha aguantado como un campeón. Vamos a ver un momento. Sí. A ver si me hace caso. Mientras vosotros me vais escribiendo, aquí. Vale. D'accord. D'accord. O no la cojo. Somos.
Bueno, veo que no comentáis, supongo que es por... Bueno, también acordarnos de absolutamente todo lo que leímos el otro día sería too much si os acordaréis de todo. Pero bueno, lo dicho, espero que en cualquier caso hayáis disfrutado de conocer la maravillosa vida de Magi Kugi. Y nada, pues espero haceros pronto otro directo. El siguiente... Todavía no lo he pensado, la verdad. No os voy a mentir, no lo he pensado. Pero bueno, algo se me ocurrirá. Os seguro que mis mecenas van a usar aquí la raid hasta y resulta que luego me vaya a ir del directo porque ok, entonces lo pongo. Vamos a hacer raid para que pues, sigáis aprendiendo cositas de ciencia a un canal. Ya sabéis que os descubrí a Paleontology. Ay, me cuesta decirlo, señor. A ver, que esto me tiene que hacer caso. Para poner aquí. Vamos a hacer raid. Un poquito de, por favor. Así me gusta. Es que me cuesta porque yo como que lo cambio, ¿vale? La dislexias. Pero bueno, pues eso, que muchas thank you a vosotros. Muchas gracias a ti, Gambrinos, por haberte pasado. A ti también la cocina de Sanji y por supuesto a Hidden Evolution, que también lo he visto por ahí. Y no me acuerdo cómo era la otra cuenta, que es la primera vez que la leía, pero también muchísimas gracias por participar y por avisarme de lo del sorteo, que siempre está muy bien que te notifiquen y digan que estáis ahí para cosas. Y, y nada, os voy a dar con un canal que se llama Science Teacher, que está haciendo ahora una retransmisión viendo a través de una especie como de microscopio. Y me parece bastante cuca. Descubrí un poco, yo voy descubriendo así canales, así que nice. Yo descubro un canal, os lo intento compartir y así conocéis más ciencia y más divulgación seguro. Y ya está, simple y sanamente. Si veis que un poco con más retraso, no os asustéis, tiene que ver con lo de la raid, pero no problems. Así que nada, pues eso, que muchísimas gracias y que nos vemos próximamente en otro directo y ya está. Besitos. Pa, pa, para, pam, para, pam, para, pam. Para, pam. Que la ciencia y la fuerza os acompañe. Chao, chao.